denuncia del congresista estadounidense vendría a confirmar el interés extranjero de que haya una solución dominicana a la crisis haitiana. En los últimos meses, Amnistía Internacional ha instado en 2 comunicados a República Dominicana a poner fin al trato racista contra descendientes de haitianos y frenar las deportaciones, al tiempo de brindar asilo a aquellos miembros del vecino país que lo soliciten. Pero ya nosotros aquí, en la República Dominicana, tenemos mal contados más de 3 millones de haitianos. Mal contados. Cada día, más familias haitianas ingresan a República Dominicana con el objetivo de escapar a la situación de su país. ¿Puede la República Dominicana costear la educación del gran porcentaje de nacionales haitianos que desbordan nuestras escuelas? Y otra más. ¿Puede el presupuesto de educación del 4% ser lo suficientemente fuerte como para sostener la educación de 2 países? No, 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 hell no, no, no. Lo que estoy diciendo es, señoras y señores, que se ha hablado tanto de la fusión de los 2 pueblos. Estamos fusionados, eso es lo que estoy diciendo. Estamos fusionados, es lo mismo, cada vez peor, más amenazado, más atacado por esos organismos internacionales que quieren la fusión y que trabajan para eso y que nosotros desde aquí... Pero no la van a conseguir. La están consiguiendo, señor. La están consiguiendo. El país está lleno, totalmente lleno, y tú acabas de comprobarlo con eso que dice de los haitianos en la construcción, en todos lados. No podemos cegarnos. Estamos invadidos. Que aquí hay sectores laborales ya que están totalmente repletos de ilegales. La parada de motoconcho está siendo sustituida por haitianos. La inmensa mayoría de las paradas de los motoconchos. Los choferes del concho de los carros públicos también están siendo sustituidos por haitianos. O sea, la construcción, yo no tengo que hablar de eso. Porque es lo mismo ya ser haitiano que ser dominicano en suelo dominicano. Es la misma cosa. Usted haitiano aquí tiene más derechos que nosotros los dominicanos, porque tiene más gente pendiente de usted y de lo que lo pueda pasar a usted que los que están pendientes de nosotros los dominicanos. Tan sencillo como eso. Hasta ahí hemos llegado. Tienes razón, pero están violando la ley. Pero además de no organizarnos como nación, la fusión pacífica de los 2 pueblos, que ya se da en algunas provincias fronterizas, será inevitable. Cada día, miles de haitianos salen hacia sus centros de trabajos, apoyados por el gobierno, mientras los dominicanos allí no encuentran cómo ganar el sustento de los suyos. Situación similar viven las madres dominicanas que, frustradas e impotentes, no encuentran espacios en los hospitales. El hospital está full, y nada más haitianos. Porque no hay un control migratorio. Aquí cuando vienen, lo que vienen es a relajar con el presidente y con la República Dominicana, que le venden ese sueño de que están controlados los migrantes en Bávaro, y no es así. Enclavados entre Bávaro y Verón, 4 barrios albergan una masiva e indocumentada población haitiana que tira por la borda el derecho de nuestros trabajadores al pan y la vida. La realidad que viven nuestros compatriotas es otra. Los dominicanos estamos siendo desplazados en vista de que en el distrito de Verón Bávaro Punta Cana, más del 60% de las personas que viven aquí ahora mismo son migrantes. Si tú presentas la cámara, tú ves toda la cantidad de migrantes que tenemos ahora mismo aquí en lo que es Bávaro Friusa. El dominicano en la frontera, que cada día es menos, porque hay un desplazamiento demográfico terrible. Hágase un estudio en los hospitales fronterizos y véase la relación de partos. Véase la relación de partos, no me crea a mí, busque la estadística del CNS. Y vea que de cada 100 partos en Elías Piña, 70 son de ilegales haitianas. ¿Qué significa eso? ¿Quién está pariendo más? Los habitantes fronterizos, ¿quiénes van a hacer más en 5 años? Tocó el tema vinculado a la fusión. Yo tengo
mucho tiempo, Rafael, escuchando que hay planes de potencias extranjeras para fusionar la República Dominicana. ¿Cómo es ese asunto? ¿Cómo tú vas a controlar en un país dominicano, en un país que no hay ningún tipo de control, que no hay comida, que no hay trabajo, porque todos se han robado? Porque esa es la verdad, toda la riqueza de Haití se la han robado. ¿Quién gobernaría esa isla unificada? Yo necesito algunas luces que me ayuden a entender esas hipótesis. Ahora, la fusión de la isla que tú te estás, ese planteamiento tiene ya aproximadamente como 8 años. 8 años están planeando esa fusión. Y dice que van a continuar con el proceso de deportación. ¿Cuál proceso de deportación? Los haitianos aquí están a granel, al por mayor y al detalle en todos los lados. Caminan como le da su gana y las autoridades no hacen nada. Pero se hacen operativos. ¿Cuál es operativo? Agarran 50 haitianos. Con cierta frecuencia se hacen operativos. Agarran 50, lo llevan hasta Jaina. En Jaina le quitan unos cuartos y lo devuelven para atrás. ¿Qué evidencia tú tienes para hacer esa acusación? Oye, pero las autoridades? Las evidencias están ahí. No. Hay de más. Hay de más. Hay de más. ¿Tú tienes evidencia de eso? Es una maldita mafia que hay con eso el no tema es verdad. haitiano. Eso no es verdad. Nosotros tenemos dos problemas. Por un lado, el dinero de la corrupción con el tema haitiano. Y por otro lado, los funcionarios incompetentes. No vi al director de migración decir nada tampoco. No vi a ninguna autoridad de las que se supone que deben defender al Estado Dominicano frente a un agravio de esa categoría, decir nada. Tú lo estás haciendo. Yo no soy funcionario. Yo no soy funcionario. A mí no me pagan para eso. Se supone que a quienes nosotros le pagamos con recursos públicos para que asuman nuestra defensa, deben salir, no. Meten la lengua en el fundillo porque tienen miedo de que le quiten la visa. Yo no sé qué miedo no sé qué miedo del carajo es que le tienen a que le quiten la visa. Acaban de fusionar la isla, el ensayo y los comunicadores que por un trapo de publicidad no digan nada son sus problemas. Ahora yo le estoy hablando a los dominicanos. Señores, estamos hablando que ya no son nacionales ilegales. Son refugiados, pero ¿quiénes quieren venir para acá? Estamos viendo realidades de cómo una avalancha de gente va a colapsar el presupuesto nacional y no hay manera de que el país siga cogiendo préstamos. ¿Cómo lo vamos a pagar? Olvídalo. Para eso trabajé. Dime. Coño. Hay traidores dominicanos en el empresariado. Señores, yo denuncié que hay 27 kilómetros en la frontera que van a desarrollar un proyecto de zona franca ahora, donde están metidos todos los cuartos del mundo. Entonces no les preocupa nada el jodido tema haitiano. Al final es el business, los cuartos, los negocios. Señores, pero yo veo en las calles haitianos que desafían a la autoridad. Vaya, Cristo Rey, a ver si no le cayeron a pedra y a tiro a la policía. Vaya al Café de Herrera, a ver si no le cayeron a tubazo a la policía. Ciudadanos haitianos ilegales. ¿De qué es lo que hace falta? Que defequen arriba de nosotros. Aquí, lamentablemente, ha llegado lo peor de la migración haitiana. Sin educación, sin formación, bajo un criterio único de pobreza y de vivir de los dominicanos. Hay que decir aquí con responsabilidad que la fusión comienza mañana y prepárese para 2 banderas. Todo fue preparado por esos países y la ONU para poder fusionar la isla. Oigan bien, pueblo dominicano, y esto quiero que le manden este programa a donde quiera que haya un dominicano en el día de hoy. Que no hay forma de que eso se pueda aceptar, y lo que va a ocurrir si esto del ACNUR se acoge es que tendremos
además de los 3 millones que tenemos hoy pululando por diferentes áreas de República Dominicana, tendremos 5 millones en cuestión de días. Centro de refugiados. En República Dominicana, en virtud de las convenciones internacionales, en virtud de lo que le establece la ONU, dicho más claro, le está diciendo a la República Dominicana, para que lo entendamos, ustedes no pueden seguir con el programa de deportación de haitianos, y si la República Dominicana acoge esto, no pasarán 72 horas en que por la frontera esté entrando cualquier tipo cualquier cantidad de haitianos